aquí, ¿cómo se entera ese texto? Porque me... ¿Cómo que se usa en azul? Sí. Solo hay que esperarlo. Ahora va a ser en cada rincón, ¿no? Va a ser en este planeta que quieran compartir experiencias del espacio. ¿Estamos no? Pero ahora sí. Sí, nos acompañaron mucho. Ya. Vamos a partir entonces a hacer el corte y ahora sí. Ya. Muy bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias a los expositores, muchas gracias a los que participan. Y vamos a dar entonces al Congreso, al 13º Congreso Latinoamericano de Construcción de Paz, que está organizado por el CRAI, el Colegio de Mediadores de Chile y la Universidad Alberto Hurtado. ¿Ya? Este ha sido un largo recorrido de todo un año de trabajo, no solamente con estas personas, sino que además con grupos de activistas, grupos colectivos, que todos estamos trabajando en este proyecto de paz. Así que hoy día vamos a dar la bienvenida a los expositores, que son Sebastián Rosero, Liliana Castillo, Alma Patricia, Mónica, el Edibey, y hasta ahí, Mónica y el Edibey. Para esta oportunidad sería. Sí. Así que vamos a dar la bienvenida y vamos a partir entonces con Alma y con que van a exponer Sembrando Alternativas de Paz en Sotuta, Yucatán, México, experiencia de los encuentros anuales de gestores culturales y educadores de la no violencia 2021-2022. Muy bienvenida y bueno, muchas gracias. Hola, muy bien. Pues vamos a comenzar con esta exposición, compartiendo pues quiénes somos. La colectiva de cultura de paz, que somos la colectiva a la que pertenecemos Pato y yo, en Ciudad de México colaboramos de manera directa e indirectamente con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y justo ahí es donde nace la colectiva de cultura de paz, con un profesor, Pietro Amelio, que nos convoca, nos reúne, y nosotros hacemos solicitud de ese llamado para armar unos talleres que se iban a hacer en el marco con la conmemoración del movimiento de justicia por paz, de paz y dignidad. Entonces hacemos ese llamado y nos convocamos todos. Después de esto empezamos a hacer como diversos talleres. ¿Le puedes pasar, por favor? Empezamos a hacer como diversos talleres. La siguiente, por favor. Y nos vamos conformando como una colectiva, cultura de paz. Buenos días, yo soy Alma Patricia Blower, de la UNAM. Soy yo licenciada en Pedagogía, igual por la UNAM, y este grupo está conformado con personas de diversas disciplinas. Varios son pedagogos, historiadores, filósofos, gestores interculturales. También hubo en algún momento personas urbanistas. Entonces eso hace que nuestra colectiva tenga diferentes enfoques, lo cual es muy bueno, pero también a veces pues muy conflictivo, ¿no? Y ahí es también donde empieza a surgir la cuestión de conformar nuestras metodologías y que estas metodologías sean congruentes con las cosas que están pasando dentro de la colectiva, pero también dentro del contexto más cercano que nosotros tenemos, que es la Facultad de Filosofía y Letras. Nos hemos conformado desde 2014 y hemos hecho pues diversas cuestiones en diversas partes del país y también de Latinoamérica. ¿Le pueden bajar, por favor? Mientras pasar. Ahí está bien.
Lo que pretendemos nosotras y nosotros es generar una perspectiva de cultura de paz a través de diversas metodologías que tienen que ver con la investigación, la conformación de talleres. Para darnos una de estas partes de la metodología se encuentra el principio de realidad. El principio de realidad tiene que ver con que nosotros cuando vamos a un lugar primero hacemos una evaluación de lo que está sucediendo para poder nosotros llegar e intervenir en esa realidad. Que a nosotros nos parece violento realizar una programación, que sí lo tenemos contemplado, pero no modificarla, ¿no? O sea, nosotros cuando vamos a ese lugar en específico la modificamos y así, aunque un taller sea igual al otro, no todos los talleres tienen la misma metodología y no todo, aunque tengan los mismos contenidos, lo que tratamos de hacer es bajarlos al contexto real de las personas y aunque no sé, sea un solo taller y lo puedan ver en diferentes partes y lo puedan ver las mismas personas, el taller nunca va a ser el mismo, ¿no? Entonces va a corresponder a este principio de realidad. También apelamos al principio de igualación. ¿Qué tiene que ver esto? Que para nosotros formamos una metodología en la cual las personas se sientan cómodas, las personas se sientan acogidas, que no haya como disparidad de poderes. Hemos hecho talleres y cursos de formación con directivos, con docentes, también estudiantes en un mismo plano. Lo que nosotros tratamos de hacer es justo esto, que haya un punto de encuentro y que esta disparidad de poderes pues no se vea, no se note, no se sienta también, ¿no? Una de las cuestiones que nosotros utilizamos mucho y que ahorita vamos a compartir con lo del pueblo de Sotuta es que estamos apelando siempre, nuestro tipo de paz y la paz que nosotros utilizamos es la paz desobediente. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos en contra de cualquier orden que nos parezca inhumana. No cooperamos en este tipo de situaciones. Y así nosotros día a día vamos llevando la construcción de la paz. No es como a largo plazo o mediano plazo, sino que lo vamos llevando día a día con nuestra cotidianidad, con los actos más simples que nosotros podamos ver y tener, con el hecho de no ver a la otra o al otro como una persona desigual, sino una persona igual, una persona diferente, que desde la diferencia nosotros podemos también aprender de ellas y de ellos y con ellos, ¿no? También una de las partes importantes de la colectiva es la construcción del conocimiento, por lo cual también nosotros no nos creemos o nos consideramos personas como docentes, sino educadores populares, más bien nos consideramos. Entonces, estamos en un mismo plano, todos conocemos y todos construimos el conocimiento de una manera pues, igualitaria. También dentro de este mismo plano en el cual nosotros apelamos al principio de igualación es porque cuando nosotros estamos dentro de la formación, hay una parte que nosotros nos dedicamos, porque varias personas de la colectiva nos dedicamos, que es a la transformación positiva de los conflictos. Dentro de esta transformación positiva hay una metodología, ¿no?, que apela mucho al humanismo, a la humanidad, y que nosotros creemos y también pues hemos visto en el transcurso de los años que si no creamos este principio de igualación no puede existir tampoco transformación de los conflictos. Entonces nosotros siempre, más allá de que vaya a haber transformación o no, cuando existe un encuentro tratamos de apelar a eso, que es una de las cosas que nos parece muy importante, ir como hacia la humanidad de las personas y desde ahí, desde este mismo plano, partir para empezar a hacer las metodologías. Bien, entonces, pues ya que entramos un poquito en el cómo, quiénes somos y cómo lo hacemos, trabajamos en diferentes espacios, tanto espacios educativos formales, espacios informales. También hemos colaborado con diferentes organizaciones, con proyectos comunes, proyectos comunitarios, y uno de ellos es en el pueblo de Sotuta, en el estado de Yucatán, en México. Entonces, Sotuta se encuentra justo en el centro de la península yucateca, al sur de México, y a partir de ahí
con colaboraciones, y justo pues las personas que estamos en este camino de la paz y de la no violencia, pues poco a poco nos vamos conectando, ¿no? Como lo que estamos haciendo aquí en Chile, conocer los diferentes proyectos que están teniendo iniciativas justo para ir fomentando esta cultura de paz y no violencia. Entonces, a partir de todas estas personas que nos empezamos a encontrar en el camino, conocimos a Daniela Musali con un proyecto que se llamaba Reactiva, para reactivar 20 casas de cultura en el estado de Yucatán, y a partir de ahí nace la iniciativa de seguir colaborando junto con la colectiva de cultura de paz y no violencia para llevar todas estas metodologías y compartir lo que hacemos. Entonces, a partir de ahí nacen estos primeros encuentros en el pueblo de Sotuta, donde ahí tenían un proyecto cultural y una ecoaldea, que es su y sale el cómo poder seguir colaborando, y es ahí cuando nos encontramos con la pandemia y nos quedamos cada quien en sus casas, pero aún así nosotros dijimos, pues tenemos que salir, tenemos que seguir construyendo, y claro, cuidándonos entre todas y entre todos, y es justo en medio de la pandemia que decidimos ir de manera presencial, como les dije ahora, al pueblo de Sotuta y hacer este primer encuentro. El primer encuentro fue en el 2021, fue de 5 días y se llamó Formación de Gestores Culturales y Educadores para la Paz y la No Violencia. Todo esto, como lo explica mi compañera Lili, desde el inicio, pues está basada en este principio de realidad. Entonces, no nada más fue ir a compartir lo que nosotras y nosotros hacemos en la colectiva, sino partir de cuáles eran sus necesidades, sus problemáticas, y qué es lo que querían que nosotras compartiéramos con ellos. Entonces, partiendo de eso, empezamos a diseñar este programa de 5 días, y bueno, les voy a platicar rápidamente a grandes rasgos lo que hicimos en los 5 días que estuvimos allá. Entonces, partiendo de esto, de que bueno, vamos a construir estas metodologías partiendo de las problemáticas. La primera sesión justo trató de cuáles son las violencias que nos atraviesan, cuáles son las problemáticas que vivimos. Y partiendo de ahí hicimos este mapeo, un mapeo participativo, donde pudimos identificar primero cuáles son las violencias que nos atraviesan en nuestras personas, luego las violencias que nos atraviesan en la comunidad y las violencias que nos atraviesan en los proyectos comunitarios. En la sesión número... Gracias. En la sesión número 3, igual trabajamos el tema de género, de la violencia de género, pues también fue algo que saltó, y entonces justo partiendo de cuáles son estos estereotipos y estos roles, ¿no? Y cuáles son las violencias que reproducimos, partiendo de esta división de los roles, empezamos a trabajar primero en nuestras personas y luego cómo esto se plasma en las relaciones en la comunidad. Entonces, seguimos trabajando con... ¿Puedes moverlo, por favor, del otro lado? Entonces, seguimos trabajando. La reflexión número 4 trató sobre la comunicación no violenta, que era uno de los temas importantes. Y la que sigue, por favor. Y la transformación positiva de los conflictos, la anterior. Entonces, partiendo de ahí, se dio una que de las iniciativas y necesidades era justo el comunicarse, porque ahí en Sotuta existen varios proyectos comunitarios, culturales, artísticos y de ecologías alternativas y del buen vivir. Entonces, uno de los problemas internos es justo cómo poder relacionarse para poder llevar a cabo estos proyectos y que no terminen en buenas intenciones y ahí se queden, justo por el problema de no poderse relacionar y poder lograr los objetivos. Y la última, una anterior, y la última sesión es la 4, la anterior, por favor. La 4 justo trató de construir alternativas. Bueno, ya sabemos cuáles son estas problemáticas, ya sabemos que tenemos que trabajar en la comunicación no violenta, en cómo transformar los conflictos, ahora en acciones concretas
humildes y realizables, ¿cómo vamos a empezar a accionar estas iniciativas que partieron desde las necesidades y los intereses de la propia comunidad? ¿La que sigue? Entonces salieron estas 5 alternativas y 5 propuestas desde la comunidad. Una feria multitroque, un conservatorio intergeneracional, un encuentro entre jóvenes en Yucatán, actividades infantiles con perspectiva de género y un comité de cuidado para salvaguardar y el medio ambiente. Y terminamos con algo que es muy importante, que es justo la unidad comunitaria. Si no hay unidad comunitaria, si no podemos llevarnos bien y avanzar, no podemos seguir caminando. Se dará ahí, iniciamos un proyecto, pero pues luego no pudimos seguir porque realmente no hay esta unidad entre la comunidad. Luego, partiendo de ese primer encuentro, conocimos a las compañeras de Cultiva Alternativas de Regeneración y una de las necesidades era justo el fortalecimiento de las organizaciones al interior de estas colectivas, tanto de mujeres como colectivas culturales. Entonces nos invitaron a un segundo año, que fue este segundo encuentro de gestores culturales y educadores de la no violencia, justo con esta necesidad que fue el taller de fortalecimiento desde la no violencia a colectivas, educadoras y gestores de la paz. Ahí podemos ver que las diferentes metodologías aplicadas, ¿no? La pedagogía de la cooperación, justo trabajar en equipo, tejer confianza, el poder mapear de manera colectiva y participativa, ¿no? Desde los sentipensares de cada uno y también la parte de los contenidos teóricos y metodológicos para poder llevar a cabo esto. Y por último, para cerrar, aquí, ahora en junio del 2023, vamos a hacer este tercer encuentro, pero va a ser un encuentro itinerante, tejiendo en paz con las mujeres mayas peninsulares, haciendo el acompañamiento de este tejido de redes de paz y no violencia entre activistas, educadoras y colectivas. Y pues justo también, como lo llama el nombre de este congreso, vamos a ir tejiendo de sur a norte, construyendo el buen vivir, y vamos ahora a pasar a 4 espacios y a 4 comunidades con diferentes colectivas para poder hacer esta ruta itinerante y seguir tejiendo la paz y la no violencia. Muchas gracias. Al principio olvidé comentarles, como tenemos 3 presentaciones, casi 4, vamos a 15 minutos de exposición, a los 10 minutos va a sonar mi alarma y después le quedan 5 más. Y después al final vamos a hacer una de preguntas. Son para que vean cómo suena, ¿ok? Para no estar avisando va a sonar y no corta el texto, ¿ok? Pero continuamos con ustedes. Y con el segundo tema, que es Campamento Juvenil para el fortalecimiento de procesos de construcción de paz y no violencia en Latinoamérica 2020. Entonces, la misma. Vamos a compartir lo que es el campamento y el proceso que se llevó a cabo para la construcción de este campamento en el Centro de Investigaciones Macahual, en la Universidad de la Amazonía, en Florencia, Capital, Colombia. Este campamento se llamó Campamento Juvenil para el fortalecimiento de procesos de construcción de paz y no violencia en Latinoamérica, el cual se llevó a cabo en. Les voy a contar un poquito de la historia de esta red de Juventudes Constructoras de Paz. Esta red surge en el marco del CLAIP que se llevó a cabo en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la UNAM cuando se realizó la sede en Ciudad de México. Nosotros vimos esta necesidad de que surgiera esta red de jóvenes debido a que las personas, como ven en la fotito de atrás, que son las personas de CLAIP, y veíamos pues que eran personas que tienen mucha experiencia, pero
no estaban de manera directa, o no muchos, no digo que todos, pero no muchos de manera directa en contactos y en acciones de violencia en ese momento. Ajá. En ese momento se hicieron muchos casos que llegan de libros pasados de 2, 3 años, que no correspondían en ese momento como a la problemática que estaba surgiendo. También a esa necesidad de que me dieran también ideas desde los jóvenes y desde las juventudes. Por eso, ¿me puedes dar tomamos la decisión de que la persona con la cual nosotros ahorita colaboramos, Pietro Amelio, le tocaba dar una ponencia en ese momento del Congreso y nosotros le pedimos que si nos daba esa hora, ¿no? Entonces él pues, muy amablemente accedió y tomamos tal cual el podium, así, tal cual lo tomamos, ¿no? Y nosotros dijimos que necesitábamos que nos escucharan y que nosotros teníamos pues diversas peticiones hacia CLAIB y hacia toda la organización que en ese momento se estaba dando. Es también como bonito compartir que en ese momento, como ahorita estamos los jóvenes y juventudes aquí exponiendo, en ese momento no existía, ¿no? Entonces, pues nos pareció también importante reivindicar el papel de las juventudes dentro de estas investigaciones de acción directa y que varias personas pues ya estábamos laborando directamente en lugares de alta violencia de México, de Colombia y de Guatemala. Entonces nos parece importante que también esas personas conocieran nuestros puntos de vista. De ahí se realizaron una diversidad de campamentos como para ver que estas formas que nosotros habíamos pensado no solamente se quedaran en el hablar con CLAIB, ¿no? Sino también reivindicarnos nosotros, organizarnos, ver la forma en la cual nosotros podíamos actuar ante esta situación y empezar a conformar la red. Ajá. Fue un primer momento que realizamos este campamento en Ciudad de México. Ayer nos preguntaban que por qué se llamaba campamento, no hay como tal creo en esta presentación, pero fue porque tal cual era un camping. Ajá. Nosotros vimos esta manera de realizarnos y que tuviera congruencia con esta perspectiva de cultura de paz y que viéramos las formas de, fue 4 días en el que nos fuimos a trabajar, que trabajáramos de manera colectiva, pero también que todas las actividades las realizáramos de manera colectiva. Ajá, el hacer el lugar, el realizar todas las actividades, también para ver cómo se relaciona realmente una red, ¿no? Porque no solamente es hablar y decir que queremos pertenecer a algo, sino que hay mucha confrontación de muchas cosas, ¿no? Y que se vivieron dentro de la organización y dentro de todo lo que pasó. Un segundo campamento igual fue al otro año, y se llamaba Red Juvenil por la No Violencia en América Latina, y pues también fue este encuentro que estuvo principalmente Colombia y México. Y en 2019 pues estuvimos en el campamento juvenil que se llevó a cabo también en el marco del Congreso de CLAIB en Sao Paulo, Brasil, y pues aquí hubo más personas, que la mayoría fue de Colombia, poquitos de Brasil y también una gran mayoría de México. Cuando fue la pandemia, nosotros pensábamos y teníamos la idea de realizar un encuentro binacional, el cual pues no se pudo llevar a cabo, y lo hicimos en línea. Fue un campamento así tal cual, pero en línea, ¿no? Entonces retomamos estas cuestiones y se llevó a cabo durante 2 ocasiones. Una fue el 21 y la otra fue el día 2 de octubre, también en el marco de esta conmemoración del Día Internacional de la Paz, ¿no? También el hecho de no parar, aunque estuvimos nosotros en pandemia, y darle este seguimiento, ¿no? Y también esta cuestión de seguir construyendo paz. Ajá. Y después de esta cuestión también tuvimos el campamento juvenil para el fortalecimiento de procesos de construcción de paz y no violencia en Latinoamérica en 2022. Conforme ha pasado el tiempo, nosotros hemos traído y tratado como de conformar una metodología la cual se sigue todavía construyendo, así como el mismo nombre todavía lo seguimos construyendo, el de la red internacional, y que nos tenemos que sumar todas y todos. Y esta metodología tiene que ver también en concordancia con la no violencia, con cuestiones de juegos cooperativos, con estos principios de realidades también. Utilizamos mucho también teatro forum, teatro del oprimido, ajá, como
otras formas de compartir el aprendizaje. Bueno, entonces, esta ponencia, pues ahorita vimos los antecedentes de cómo surge esta red latinoamericana de juventudes constructoras de paz y llegamos al sexto campamento de fortalecimiento de procesos de construcción de paz y no violencia en Latinoamérica, que como comentó Lili fue en Colombia y nos albergaron en la Universidad de la Amazonía, gracias a la maestra Denis, a Andrés y a otras compañeras que estuvieron en la Comisión de Organización y Logística para poder llevar a cabo este campamento. Bueno, lo que vemos aquí es de igual manera siempre poder compartir de manera colectiva y también con esta metodología que también vamos incorporando, que justo se trata de eso, de ir conociendo lo que están haciendo las demás personas en cada uno de sus proyectos, en cada una de sus comunidades, e ir nutriéndonos y compartiendo nuestras metodologías de trabajo justo para potenciar estos procesos de construcción de paz y fortalecernos y acompañarnos de manera colectiva. Y fue la metodología del mandala, que también en México trabajamos en círculos, ¿no? Poder poner siempre al centro cuáles son nuestras necesidades, nuestras problemáticas, nuestros sentipensares, y poder siempre estar trabajando, escuchándonos a partir de la escucha activa y de la escucha compasiva y comprensiva. Entonces, podemos ver en estas imágenes que todo el tiempo estamos sentadas en círculos, que todo el tiempo estamos viéndonos a las caras, viéndonos a nuestros corazones, escuchándonos y de ahí reflexionando para poder seguir avanzando junto con más fuerza, ¿no? Entonces es un ejercicio de acción, reflexión y volver a accionar con mucha más fuerza. Entonces podemos ver que también, como estábamos en Colombia y en la Amazonía, esta metodología del mandala siempre se encuentra al centro, siempre al centro de nosotras, donde cada una de nosotras podemos poner siempre nuestras intenciones materializándonos con objetos simbólicos, ¿no? Entonces, por eso vemos que en el centro este mandala está construido de todas y de cada uno de estos objetos simbólicos y significativos que nos dan fuerza justo a esa intención y que se pueden materializar en acciones concretas, que fue en este encuentro del campamento en el Centro de Investigaciones Macahual. Y bueno, aquí podemos ver, partiendo de este mapeo, de reconocernos qué hace cada una de las organizaciones, de las colectivas, ahora, cuáles eran sus metodologías. Primero, quiénes eran y ahora cómo lo hacíamos cada una de nosotras. Tratando entonces de empezar a desglosar poco a poco y con calma, escuchándonos cómo es que lo hacemos. Entonces podemos ver ahí que después del mapeo también hicimos la mesa de cómo lo hacemos, cuáles son nuestras metodologías, cuáles han sido nuestras problemáticas, cuáles han sido nuestras dificultades, justo para de ahí nutrirnos y ver cómo podemos seguir avanzando de manera colectiva en esta red latinoamericana y poder entretejernos más. Y bueno, ya con esta cerramos el campamento en Colombia, justo no tratando siempre de ocupar los diferentes espacios, no nada más nos encontramos en espacios cerrados, como con estas dinámicas solo de diálogo, sino también, como lo comentaba mi compañera Lili, a través también de juegos cooperativos, de acciones sentipensantes. Y bueno, para esto, pues un poquito queremos hablar también de la parte que se ve tras bambalinas, ¿no? Atrás de lo que es, de todo lo que no se ve cuando algo sucede, ¿no? Entonces también algo importante fue la planeación. La planeación, la organización de cada uno de los detalles de estos encuentros, que si bien también nos encontramos justo con el tema de la diferencia, ¿no? Y de la diversidad cultural, donde nosotros, por ejemplo, hablábamos de, bueno, la hora de la comida va a ser a tal hora, y los de Colombia dicen, no, pero es que ya es muy tarde. Bueno, es que para nosotros la comida es el almuerzo. Entonces vamos viendo que estos diferentes aspectos nos van nutriendo y también tenemos justo que darle ese tiempo para poder escucharnos y saber cuál es nuestra diversidad cultural y de realmente poder trabajar de manera colectiva, porque a veces esa diferencia o esa diversidad cultural hace que no podamos entendernos, hace que no podamos seguir trabajando colectivamente. Entonces, bueno, ahora que estamos acá en Chile, llevamos a cabo este séptimo campamento y ya
y ya pudimos llegar a nutrirnos un poquito más, ¿no? Tratamos en este campamento de cambiar un poco la metodología, igual nutriéndonos también de otros países que llegaron, Honduras, Colombia, Chile y de acá de México, y también conocimos a nuestras compañeras de acá de México, que hasta el sur de América, pudimos empezar a compartir, y justamente se trata de eso, ¿no? De entretejer de cada uno de nuestros proyectos para seguir avanzando con más fuerza. Entonces, también algo importante y esencial es que tenemos que todo el tiempo estar trabajando en círculo, ¿no? De una manera horizontal, pero siempre cada quien teniendo su tarea y su cometido. Entonces, parte de esto importante es que cuando nosotros nos comprometemos a llevar a cabo estas acciones, que realmente son minúsculas, que son significativas, ¿no? Y son pequeñas a escala de todo este sistema que está operando, ¿no? Para, pues a veces no dejar que esta paz y no violencia realmente empiece a florecer y a proliferar en este sistema capitalista y de violencia. Entonces, también algo importante es que siempre estamos trabajando justo a través del sentir pensar y del arte. Entonces, el cierre de nuestro campamento fue la creación de esta obra de arte colectiva donde plasmamos todo lo que vivimos en este 7º campamento de acompañamiento a procesos de construcción de paz aquí en Santiago de Chile, previo al congreso que estamos ahorita compartiendo. Y bueno, para cerrar, ya podemos ver en esta imagen justo la colaboración entre todas y entre todos, ¿no? La colaboración intergeneracional, y que es algo súper importante. Está bien que haya proyectos autónomos, independientes, que estén trabajando en sus comunidades, pero lo importante es trabajar con todas y todos los actores de los que estamos aquí en la sociedad, con instituciones, con organizaciones, con artistas, con colectivas, y poder realmente comprometernos a seguir entretejiendo de manera concreta esta colaboración para seguir tejiendo y nutriendo el buen vivir de sur a norte. ¿Puedo, no? Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí, gracias por el interés en esta ponencia y por el interés en este eje del Congreso. Agradecer también a los organizadores, al Colegio de Mediadores, a la Universidad Alberto Hurtado y al Congreso Latinoamericano también por permitirme exponer hoy este programa que implementamos en la ciudad de Frutillar, una ciudad muy pequeña en el sur de Chile. Primero me voy a presentar, contarles que, bueno, soy Sebastián Rosselló, soy abogado y mediador. Estoy radicado en Chile hace 5 años, soy argentino, y en el año 2019 me radiqué en Frutillar, esta ciudad que contaba al sur de Chile, y ahí fundé Mediando los Lagos, que es una asociación de profesionales que lo que hacemos es propiciar espacios de encuentro y de diálogo con distintos actores públicos, privados y de la sociedad civil para dar respuesta a una necesidad cada vez más creciente, que es la de conciliar distintos intereses, distintas posiciones, distintos puntos de vista, para obtener acuerdos sostenibles para un trabajo colaborativo. Bueno, la experiencia que quiero comentarles hoy se centra en haber diseñado e implementado un programa de mediación comunitaria y formación de liderazgo con niños y jóvenes en el espacio público. Bueno, ahí está Frutillar visto desde el aire.
Esta es una ciudad que está ubicada a la vera del lago Yanquihue, el segundo lago más grande de Chile. Y quiero contextualizar este programa contándoles un poco del contexto de esta ciudad, que tiene principalmente un componente de una realidad sociodemográfica de mucha segregación. Digamos, por un lado está ahí arriba, como ven, Frutillar Alto y el barrio de Nueva Pantanosa, y por otro lado está el pueblo de Frutillar Bajo, ubicado a la vera del lago Yanquihue. Y si bien estos dos sectores son partes de la misma ciudad y comparten el mismo territorio, tienen características sociodemográficas muy diversas. Por un lado, Frutillar Alto y Nueva Pantanosa se caracteriza por ser una zona más bien de clase media trabajadora, una zona comercial, y particularmente Nueva Pantanosa, que es el sector que está más alejado, es un sector más bien residencial y con altos niveles de vulnerabilidad. En contraste, Frutillar Bajo es la típica zona que van a ver en los postales, con el volcán, con el muelle, con el balneario. Es la zona más turística, es la zona donde están ubicados los restaurantes, los cafés, los hoteles y todas las industrias ligadas al turismo, donde está el Teatro del Lago, también el Museo Colonial Alemán, por mencionar algunos puntos que tal vez conozcan. Y también es el sector donde se ubica la población más acomodada socioeconómicamente, digamos, desde sus orígenes, en principio por la colonización alemana, y ahora más actualmente con la migración post-pandemia, donde se mudaron también personas de las grandes urbes de la ciudad y que se ubicaron en este sector. Esta diferencia hace que haya muy poca integración y muy poca articulación entre estos sectores, y es muy también habitual la estigmatización de las personas según el sector en el que viven y del cual provienen. En el año 2012 la Municipalidad de Frutillar hizo un estudio participativo y surgió como conclusión la urgencia de poder desarrollar políticas para integrar socioterritorialmente y urbanísticamente a estos dos polos. En este contexto, en el centro se ubica Frutipark Los Volcanes, que es donde se implementó este proyecto. Es un polo que está, como ven ahí, en el centro de estos sectores. Es el centro donde también se inauguró hace muy poco la biblioteca pública y donde está planificada la construcción de un nuevo centro cívico de la ciudad para que pueda haber una convergencia entre estos dos sectores desde el punto de vista urbanístico también. Frutipark Los Volcanes, no puedo pasar. A ver. Bien, este es el Frutipark Los Volcanes, es un puncher de bicicleta principalmente para practicar ciclismo. Como ven atrás hay también unos saltos de tierra donde se practica otra disciplina del ciclismo. Y este parque fue construido en un terreno que era un terreno baldío, era un antiguo pozo de lastre donde se sacaban materiales para la construcción y que con el tiempo se fue convirtiendo también en un vertedero de basura de la comunidad. Las agrupaciones de ciclistas poco a poco empezaron también a apropiarse de este espacio. Como sabrán, hay ciertos deportes que no son tal vez convencionales, como son este tipo de deportes, que a veces quedan relegados como a los márgenes de la ciudad. Y se terminan apropiando espacios que por ahí no son destinados al uso como tal. Pero este parque particularmente empezó a ser apropiado, por decirlo de una manera, por estos grupos de ciclistas y empezaron a ocuparlo para practicar deporte. Por lo tanto, la construcción de este espacio, de este parque, trasciende el objetivo meramente deportivo y intenta ser mucho más que eso, como está ahí. Es una manera de recuperar, por un lado, un espacio público. También es una manera de visibilizar a los niños y a los jóvenes que estaban practicando este tipo de deporte. Y también, como les comentaba, es un lugar que invita a la convergencia social en torno al deporte, ¿cierto? Comentarles un poco también el origen de este parque. ¿Cuál es el origen de este parque? Esto nace como una articulación público-privada. Una empresa llamada Parkland dona a la municipalidad, a la ciudad de Frutillar, este parque. La municipalidad pone a disposición este terreno. Ahí vamos. Y por supuesto esto fue positivo para la ciudad, pero al mismo tiempo trajo una contrapartida que es la recarga que genera para el municipio tener que administrar más espacios públicos con los mismos recursos.
particularmente para el caso de Frutillar, que es una comunidad muy pequeña, con bajos recursos municipales y altos niveles de vulnerabilidad y muchas necesidades, el mantenimiento de espacios públicos no es una prioridad de las políticas públicas. Por lo tanto, Fundación Plades, que es una fundación articuladora de estos dos mundos público-privado en los inicios del proyecto en el año 2020, que fue cuando se diseña y se construye, observa la necesidad, o la posibilidad, más bien dicho, de involucrar a la sociedad civil en un piloto de un modelo de gestión compartida del espacio, donde tanto el municipio como el sector privado y los usuarios del parque pudiesen incidir y articular para coadministrarlo y cuidarlo, ¿cierto? En esta articulación es donde nace Frutiparte en mis manos, con la experiencia que les voy a contar, y es donde entramos nosotros como mediadores a tratar de articular estos universos y particularmente trabajar con los usuarios del parque. La dificultad, de alguna forma, que tenía esta idea es que los usuarios y las usuarias de este parque eran en su mayoría niños y jóvenes. Entonces, la pregunta era cómo involucramos a estos niños y a estos jóvenes en un modelo de gestión compartida de un espacio público y que además puedan perseverar en esa tarea. Ese era el desafío con el que nos enfrentamos. Y ahí nace, a partir de este llamado, un modelo y un programa que hemos diseñado de mediación comunitaria y de formación de liderazgo para intentar esta tarea. Nos centramos particularmente en el desafío de convocar, articular y empoderar a estos niños y a estos jóvenes, ciclistas en su mayoría, con la tarea de que de alguna forma dejaran de ser usuarios pasivos del espacio, que van, lo usan y se retiran, y que en cambio se conviertan en ciudadanos con capacidad de agencia y con capacidad de incidencia en el espacio público. Entonces, armamos básicamente una estrategia de generar espacios de encuentro y de diálogo con estas infancias y juventudes, y nos focalizamos en tres ejes. Por un lado, la transmisión de ciertas habilidades socioemocionales, principalmente la colaboración, identificar liderazgos juveniles que puedan llevar adelante esta tarea colaborativa, y al mismo tiempo acercarles herramientas de gestión para que pudiesen llevar adelante esas iniciativas o esos proyectos que surgieran. Esto fue un proceso participativo, duró en total 1 año y medio, partimos en el 2021 y terminamos en diciembre del año pasado. Bueno, terminamos es una forma de decir, porque esto no termina. Pero hasta acá es donde les voy a contar. Y les voy a comentar qué fue a grandes rasgos como lo que se intentó hacer, el modelo con el que intentamos trabajar este desafío. Para esto utilizamos diversos métodos de mediación. Y lo que hicimos fue partir con un proceso de legitimación. Creíamos que era muy importante generar esta primera confianza que habilite a la participación. Estábamos hablando de niños y jóvenes que no se conocían entre sí o que se tenían de vista, pero que nunca habían compartido un espacio y nunca habían sentado a conversar sobre esta idea o sobre lo que pensaban en relación al lugar. Por lo tanto, hubo una primera etapa de legitimación de ellos como personas, de la capacidad que ellos tenían, cuáles eran sus fortalezas como niños y jóvenes para afrontar esta tarea. Y lo que puede ser a lo mejor novedoso para algunos, tal vez no, pero fue muy importante también poder hacer un proceso de legitimación del espacio público en sí. Es decir, cuál era la historia de este parque, y también cuáles eran los aspectos positivos que tenía. Esto nos permitió luego elaborar una visión compartida que conciliara los diversos intereses, necesidades y motivaciones de los actores, para luego partir a un mapeo de necesidades y problemáticas. Ahí donde ven ese gráfico está resumido de alguna manera esto que les estoy contando. Por un lado los valores que fueron surgiendo, y por el lado de afuera donde están estos post-it podemos observar lo que fueron la generación de opciones de solución que finalmente derivaron en acuerdos. Esto es muy Harvard, claro. Y de esos acuerdos surgieron planes de acciones concretas para que de manera autogestionada pudiesen empezar a resolver ciertas problemáticas o situaciones conflictivas que observaban en relación al espacio público. Esta fue la primera etapa, que duró 2 meses, y luego vino, no puedo pasar,
un año, un año de desarrollo específico de los planes de acción. A grandes rasgos, comentarles, bueno, ¿qué es lo que se logró en este año de trabajo durante todo el 2022? Bueno, se implementaron talleres, organizaron talleres principalmente en primeros auxilios, se dieron cuenta que no tenían capacidad para afrontar accidentes, por ejemplo. También hubo talleres de mantenimiento del espacio público, ellos mantienen los senderos que son parte de ese espacio, los que son de tierra. Se organizaron convivencias deportivas y un campeonato, lo cual fue muy importante porque para ellos era un punto de sociabilización. Entonces ahí se involucraron a las familias, se involucraron también jóvenes de otras ciudades de la región que también vienen a este espacio. No les mencioné, pero este es el primer pump track público y gratuito de Chile. Entonces es un punto de convergencia muy importante en la región. Y en este campeonato participaron incluso gente que ha venido de Santiago. Y otro gran logro en el que me gustaría detenerme, pero no puedo por cuestiones de tiempo, fue este proyecto final de niñas y mujeres arriba de la bicicleta. Este fue un proyecto que nace a partir de una observación de nosotros como articuladores, donde nos dimos cuenta que de cada 10 personas que usaban el parque, solo 2 eran mujeres. Y que nosotros en nuestro grupo motor, con el que veníamos trabajando, no había siquiera ninguna. Por lo tanto, nos dimos cuenta de que faltaban actores preponderantes en el proceso de planificación y que si seguíamos avanzando en planificar un espacio público sin esa mirada, íbamos a acentuar la brecha de género a largo plazo. Presentamos este proyecto en un fondo de gobierno, nos lo adjudicamos y esto nos permitió volver al principio y volver a hacer todo lo que les conté, pero con mujeres, sí, incorporando mujeres. Y donde ahí también nos dimos cuenta que muchas de estas mujeres tampoco venían porque practicaban otros deportes sobre ruedas que no eran para lo que se había pensado el parque, como los rollers o los ejes. Entonces se incorporaron también a partir de este proyecto nuevas disciplinas al espacio. Bien. Como logro general del proyecto, creo que es muy importante hablar del sentido de pertenencia. Esto fue algo que surgió mucho. Aquí les muestro una encuesta que hicimos también sobre el final de la evaluación. El 100% de los encuestados, tanto en un nivel muchísimo como muchos, dijeron que este proyecto fortaleció su sentido de pertenencia al espacio público. Y por otro lado, un sentido de comunidad, como les contaba, donde antes teníamos jóvenes atomizados que de repente apenas se conocían o apenas intercambiaban, hoy son una comunidad que se apoya, que tienen visiones compartidas, que comparten sueños, fundaron una asociación junto con sus familias, porque muchos son menores de edad, le dieron nacimiento a una agrupación deportiva y son los que están hoy liderando ahí y empujando el proceso para que esto continúe. Y por otro lado también, bueno, una integración social y territorial a partir del trabajo de lograr acuerdos en la diversidad. Como les decía, en este sector se congregan jóvenes y niños de ambos sectores de estudiar y en esa diversidad lograron articular acuerdos y trabajar colaborativamente en el transcurso del tiempo. Finalmente, obviamente, siempre hay dificultades y aprendizajes, cosas que no salen bien, que me gustaría también compartirlas. ¿Ya tenemos? Bien. En principio, tuvimos ahí unas dificultades en la convocatoria y la sociabilización inicial del proyecto. Nos dimos cuenta que la convocatoria hecha a partir de instituciones reconocidas no era suficiente para motivar la participación. Tuvimos que hacer un trabajo de conversación uno a uno con los jóvenes, y ellos mismos diseñaron nuevas estrategias de convocatoria, amplificando el mensaje a través de sus canales de participación, grupos de WhatsApp, redes sociales, y a partir de eso empezamos a lograr que más jóvenes se acercaran y confiaran en el proceso que estábamos iniciando. Por otro lado, nos dimos cuenta que la metodología debía ser siempre acorde a intereses puntuales y concretos en el corto plazo. No funcionaban los llamados a pensar este parque a largo plazo. ¿Qué les quiero decir? Era mucho más efectivo decir, vamos a hacer un taller para, por ejemplo, aprender a mantener los senderos, que si llamábamos a pensemos el parque que suena al futuro. Nos dimos cuenta de eso. Bueno, como les contaba, los niveles bajos de participación de mujeres que dio origen a este otro proyecto dentro del mismo proyecto. Y ahí también detectamos, muy importante, que las mujeres responden a llamados exclusivos para mujeres. Actividades que sean
para mujeres, taller para mujeres, encuentros de mujeres. Lo que era general no funcionaba, no las convocaba. Y esto fue algo que surgió de este proceso participativo porque nos decían de que si es general, sabemos que vamos a ser minoría y sabemos que vamos a estar solas y además no tenemos confianza. Entonces, funcionó mucho hacer llamados exclusivos y luego hicimos el intercambio con el grupo masculino, por decirlo de una manera. Pudimos armar una nueva visión compartida, un nuevo mapa de necesidades y finalmente un diagnóstico de una información mucho más completa. La inclusión de nuevas disciplinas deportivas, como les decía, rollers, skate, bicicleta, vino también un poco de la mano de esta inclusión de género, pero al mismo tiempo nos planteó nuevos desafíos en relación a la convivencia en el espacio público. La incorporación de nuevas disciplinas, la diversidad de edades, porque esto se usa desde niños de 2 años que andan que patean así todos en el mismo espacio, y también la diversidad de niveles, porque están desde los iniciales hasta los profesionales. Bueno, toda esta convivencia, toda esta diversidad en el espacio público plantea nuevos desafíos para articular para junto con ellos trabajar en las normas del espacio, tanto para un uso adecuado como para prevenir conflictos latentes que observamos en el uso del espacio. Eso es muy interesante. El uso comunitario, sí. Como digo, aparte, como es abierto y público, es de acceso libre. Y por otro lado, sí, observamos dificultades en la participación de los jóvenes. Esto significa, bueno, intermitencia en la participación, cierta falta de compromiso con el proceso en general, y también observamos un déficit en las habilidades de gestión de lo que son las iniciativas. ¿Qué quiero decir con esto? Fue fácilmente lograr los acuerdos, priorizaron correctamente lo que querían hacer, pero cuando vamos a la parte de poner en práctica ese acuerdo, poner en práctica la organización de las actividades que son para solucionar esos problemas, implican herramientas de gestión, de poder articular, de poder convocar, de conseguir recursos, y obviamente eso tiene dificultades. Por lo tanto, ahí observamos algo muy importante a fortalecer en el futuro, o fortalecer el proceso donde podamos trabajar. Perfecto, 30 segundos. Ventajas que creemos de la mediación comunitaria en estos procesos de políticas públicas integrales, cómo pudimos incorporarnos como un equipo interdisciplinario. Bueno, por un lado, articular a los niños y jóvenes, y no solo a los niños y jóvenes, sino articular también al sector público y privado. Esto era una convergencia verdad. Por otro lado, reconocer y visibilizar cuáles eran estos intereses, considerarlos en la toma de decisiones y en la planificación efectiva del espacio. Esto hizo también que tuviesen un rol protagónico en la búsqueda de sus soluciones, la integración territorial y la cohesión social que les comentaba, y prevenir los conflictos en el espacio público a modo general. Así que eso, muchas gracias. Contarles también, por último, que este es un proyecto más, pero que estamos en el sur de Chile impulsando la mediación y la cultura de paz en muchos niveles. Hicimos un proyecto de participación comunitaria con niños de 8 a 12 años con el Ministerio de Vivienda y el programa Quiero Mi Barrio para recuperar espacios públicos también con muy buenos resultados. Estamos impulsando una escuela de dirigentes comunitarios en juntas de vecinos y organizaciones territoriales para fomentar la cultura de paz y las habilidades. Estamos articulando con la Universidad de los Lagos un consultorio jurídico en mediación abierto a la comunidad, y también estamos organizando un encuentro de cultura de paz en el mes de mayo, y al que también los dejo completamente invitados para seguir divulgando la mediación y la cultura de paz y los métodos colaborativos en el sur de Chile. Así que son muchas gracias. Queda todavía una ponencia para que no nos Vamos. vamos a ver un video y ¿podemos ver el video o no? Lo va a enviar ahora. Mientras ella habla, ¿no pueden? ¿O no se puede? Sí, sí. Ya, porque ella mientras habla, él va a encargarse de orientadores. Sí, sí. Ahí ya te lo ¿Ese no es él?
Entonces, esta es la Así es. Mónica, de Mónica Alejandra Romero Pérez, hablando de Peacemakers and Problem Solvers, que es un grupo de construcción de paz que tenemos en la institución educativa. La idea es poder compartir la experiencia que hemos desarrollado en una institución educativa del Urabá antioqueño llamado Peacemakers La Esperanza. En Peacemakers estamos construyendo más o menos con un grupo de 10 jóvenes estrategias y acciones de construcción de paz, que es también liderada por una joven que está aquí en nuestra mesa, que se llama Melody Bay, y es también quien lidera y realiza los procesos de construcción a otros jóvenes. Peacemakers, como les decía, es un grupo juvenil que también es multicultural y se encuentra en diferentes instituciones educativas del Urabá antioqueño, especialmente en Carepo y en Chigorodó. Pero en La Esperanza, que es la institución de la que hacemos parte de Dive y yo, llega también el grupo a conformarse, pero ustedes dicen, como, bueno, pero ¿cómo llega esta iniciativa a La Esperanza, que yo en la ruralidad del Urabá antioqueño? Nosotras hacemos parte de un programa y de una fundación que se llama Vive la Cumbre, y esta fundación realiza procesos de fortalecimiento de habilidades socioemocionales, como lo explicaba también el compañero, y de liderazgo juvenil, haciendo una travesía por diferentes ecosistemas de alta montaña y de páramo. Y la idea es que de esa travesía los jóvenes y las jóvenes colectivamente puedan idear acciones de construcción, ya sea de paz o de sostenibilidad ambiental en sus comunidades. Y una de las ideas que él tenía era: yo tengo que llevar o multiplicar estos saberes de habilidades socioemocionales al colegio, porque lo que identificamos es que en el colegio había mucha conflictividad, pero producto de la poca gestión emocional en los jóvenes. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahí? Y nos enlazamos con un programa que se llama Makers and Problem Solvers, que tiene diferentes incidencias. Y ahí empezamos a intercambiar formas de construcción de paz y a conformar el grupo juvenil del colegio, donde hicimos procesos de reconocimiento del territorio, donde hicimos también procesos de reconocimiento de cuáles son las necesidades y las problemáticas del entorno, pero también donde vimos cuál es esa luz de esperanza, así como nos comentaba Pato y Lili, pues qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante estas necesidades que identificamos? Y una de las estrategias que salió del grupo de Peacemaker La Esperanza, que queríamos compartir con ustedes, es que empezamos a pensar, a crear un proyecto de construcción de paz enfocado en cómo relacionábamos las habilidades socioemocionales, pero también la exploración y la experimentación científica. Y lo que hicimos ahí era como, por ejemplo, en el colegio no hay un laboratorio de ciencias, no hay, digamos, muchos insumos para explorar científicamente las cosas, pero sí está la naturaleza que se puede explorar. Entonces vamos a pensar nuevamente cómo utilizamos nuestro entorno para explorar la vida, y también eso cómo nos sirve para poder relacionarlo con las virtudes de las emociones, pero también desde un plano ya más de experimentación científica. Y entonces lo que hicimos fue empezar a pensarnos actividades que asimilaran o digamos que sí, fuera como una simulación de lo que sentimos en nuestro cuerpo con los experimentos. Entonces ustedes han visto este experimento de la bomba que crece cuando se le echa bicarbonato. Y eso lo que hacíamos era esa bomba poderla asociar con las emociones y la importancia de gestionarlas, como por ejemplo la rabia. Y empezamos a hablar con los jóvenes de la institución educativa que no había emociones negativas ni positivas, y que reconocer que la emocionalidad es importante transitarla sin negarla, pues es un primer paso para construir paz. Y es un primer paso también para pensarnos cómo poder gestionar las emociones sin calificarlas de yo no puedo sentir miedo, yo no puedo estar nervioso, yo no puedo sentir rabia. No, sintámosla, pero cómo pensamos esa emoción para que no detone en una acción con daño con el otro. Eso es esa era la experiencia que queríamos compartir con ustedes de la institución, y también pues con él habíamos realizado un video que pues queremos compartirlo también para que ustedes se den cuenta un poquito más a fondo
que es lo que buscamos con Peacemakers, y como de una travesía pasada de reconocimiento de un ecosistema salió esta propuesta de construcción de paz en el colegio. Sí, ya, con eso. Entonces, ahí alguien nos menciona varias cosas que son importantes dentro del proyecto, y es que efectivamente los procesos de construcción de paz dentro de los territorios no se pueden hacer en solitario. Y es una de las cosas que vemos y aprendemos dentro de Peacemakers, y es la importancia del trabajo colectivo y la importancia del trabajo colaborativo. Somos jóvenes, somos profes que nos reunimos voluntariamente a pensar la paz en un territorio muy marcado por la violencia, pero que hay mucha esperanza ahí. Y que no solamente una personita haciéndolo, sino que son varias personas que tienen el interés y de hacer otro mundo posible. Y ese mundo posible no se hace en solitario. Es uno de los aprendizajes más lindos y principales que hemos tenido en Peacemakers.
Así también como que ese trabajo en solitario no es posible, pero se necesita para que haya trabajo colectivo del reconocimiento del otro. No puede haber un trabajo colectivo si no reconocemos la existencia y la complejidad y la humanidad de la otra persona. Y eso todo lo que conlleva de pensarnos la posibilidad, toda la historia que carga, toda la historia que es también esa persona, y cómo desde ahí, desde su diversidad, entramos a dialogar. Eso es otra de las cosas como también más importante que hemos visto en Peacemakers, y la posibilidad que entre todos poder formarnos como líderes dentro de nuestros territorios, entendiendo el liderazgo no como una persona que va a la cabeza y de manera autoritaria decide sobre los demás, sino que es un liderazgo pensado en colectivo. Es un liderazgo que reúne las voces de muchos y propone desde lo colectivo maneras de hacer dentro de lo territorial. Entonces queríamos pues, con él compartir esto con ustedes, y pues eso es Peacemakers, la esperanza. Es sumamente interesante todas las exposiciones. Ahora les voy a pedir a todos entonces que se paren los expositores para que le puedan hacer las preguntas. Como tenemos el espacio, no sé si se pueden parar ahí para que puedan llegar hacia todos. Vamos haciendo las preguntas. Levanten la mano y así con la palabra. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. Quiero hacer una pregunta al primer equipo en México, ellos. Cuestiones primero que todo, felicitaciones por la presentación y por los trabajos hechos. Y que mirado desde la perspectiva nuestra, de lo lejos que estamos como chilenos de toda esta actividad en el ámbito comunitario, los miro como un referente. Yo quiero hacer algunas preguntas que tienen que ver con aspectos prácticos. Primero, ¿cómo ustedes evalúan el impacto de sus intervenciones, su trabajo en la comunidad? ¿Hay alguna línea base? ¿Hay un seguimiento? Para hacer una evaluación cuantitativa o cualitativa de los efectos que tienen sus acciones en la comunidad. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cómo se financian estos proyectos? ¿Quién pone las lucas, como decimos acá en Chile, para que ustedes puedan hacer lo que hacen? Eso con respecto al tema de ustedes. Y también al otro equipo que también hace actividades que debería saber de dónde sale el financiamiento y cuáles son los impactos. Sí, hacemos un seguimiento con algunas localidades, casi con la mayoría de las localidades a las que vamos. Con esta localidad en específico, ya hicimos un seguimiento de 3 años, pues seguimos implementando no solo a esta comunidad de Sucutá, sino que se nos invitó a hacer un recorrido por toda la península. Este año, en junio, lo vamos a realizar. Y también hacemos la sistematización a través de perspectivas cualitativas, pues una metodología dentro de la colectiva para sistematizar todo el proceso. Y la otra es, pues, el dinero. Ese siempre ha sido como un problema. Anteriormente, trabajamos de manera conjunta a través de proyectos de investigación en la innovación educativa, y pues ella nos financió. La UNAM nos financió por bastante, como por 3 años, 4 años. Ahorita, pues, bajaron el presupuesto, pues ya no pertenecemos directamente a ellos. También estamos dentro de una organización con las personas que trabajamos en Piedra Medio, dentro de CERPAC, México. Tenemos algunos recursos, metemos proyectos, casi la minoría de veces nos pagan directamente las organizaciones, porque algunas son organizaciones de lucro. Entonces, pues también hacemos otro tipo como de trueques. Con esto, la mayoría de las veces también no ganamos también como la cuestión de compromiso social que tenemos. Siempre se nos cubren pasajes, nos da la comida, a veces sí se nos da como algo monetario, pero es como... Muchas gracias. ¿Hay una
Pues una manera de medir, ¿no? Es que vamos viendo que a través de los años, bueno, primero la colectiva de cultura de paz y no violencia, el próximo año cumple 10 años, ¿no? Siempre ha sido autogestiva, pero siempre arropada por el maestro Pietro, por CERPAC, por otras organizaciones, por las instituciones o colectivas que nos invitan a colaborar en sus espacios. Y bueno, ahora pues con la red latinoamericana, pues también es complejo porque realmente no somos como una organización constituida, pero en esta ocasión recibimos apoyo del Colegio de Mediadores, del IPRA y el apoyo en todos los sentidos, pues también del CLAI y bueno, de aquí de la Universidad Alberto Hurtado y de cada una de las compañeras que estuvieron colaborando, ¿no? En concreto, que también yo creo que esa es una forma también de medir el impacto que a través de que pues es una tarea ardua y que pues realmente no es que nos hagamos ricas, ¿no? Porque para la paz, para la no violencia no hay mucho presupuesto, ¿no? Para las armas, para la seguridad, para la guerra, para ahí va todo el presupuesto, para la vigilancia. Entonces, pues también todo el tiempo ir trabajando en contracorriente. Pero algo que también nos ha servido es justo el poder sistematizar y sistematizar de manera colectiva. Entonces, a través de los años hemos hecho diferentes tipos de sistematizaciones, ¿no? Aquí con la colectiva, pues lo que también nos ha parecido importante es el contribuir, ¿no? Y el escribir, porque si bien se tiene como una idea, ¿no? De que las y los que escriben, pues son personas que grandes investigadoras, investigadores que están pues en la academia, y justo es tratar de personas comunes y corrientes, pueden ser artistas, estudiantes, todas también investigadoras y docentes, pues podamos escribir de manera colectiva y de manera horizontal, justo construyendo saberes colectivos. Y se nos pasó decir hace rato en la red, justo también hablando de esto mismo, parte de poder seguir uniendo fuerzas, ¿no? Porque hay personas que se van, pero vuelven a regresar o el mismo camino nos vuelve a encontrar, ¿no? Entonces, poco a poco estamos, justo como dicen, de voz en voz, de persona en persona, pues uniéndonos y ver cómo poco a poco seguir trabajando y no perder la fuerza, ¿no? Aunque es como una curva o una espiral que va caminando y a veces hay momentos débiles, pero justo es no dejar de trabajar, ¿no? O sea, no explotarnos o no excedernos, pero no quitar el dedo del renglón. Entonces, algo que también nos faltó compartir fue estas memorias que hicimos del campamento que vivimos en Colombia. Entonces, pues también a quien quiera, pues se las podemos, aquí las tenemos de manera física, que fue una publicación colectiva, ¿no? México-Colombia, con cada una de las que participaron en este campamento. Y pues también tenemos las versiones digitales que se trata de eso, de compartir todo el conocimiento que se construye de manera colectiva a cualquier rincón. Muchas gracias. Mónica. Bueno, respecto a tu pregunta, me uno mucho a lo que dice Lili y Pato, porque realmente son procesos de autogestión, ¿sí? Lastimosamente, por lo menos en Colombia, creo que es una realidad que atraviesa Latinoamérica y otros lugares del mundo, es que el trabajo comunitario, el trabajo social está muy subvalorado y los recursos que se destinan son escasos. Es decir que, por ejemplo, para el caso de Peacemakers, trabajamos, es una expresión que la utilizamos en Colombia, que es trabajar con las uñas, que es básicamente por amor. Trabajamos ahí voluntariamente junto con los jóvenes para poder, pues, no dejar de hacer cosas dentro de los territorios que puedan seguir sosteniendo la vida junto a ellos. Entonces, claro, siempre está el tema de los recursos económicos y siempre está la preocupación de, bueno, cómo hacer sostenible y sustentable aquello que hacemos, que es tan valioso, que exige tanto trabajo, que exige tanto esfuerzo y tiempo empleado. Y creo que es una pregunta constante que nos llevamos tanto en el ámbito de la docencia como en el ámbito de las organizaciones sin ánimo de lucro. Porque en el caso de Peacemakers, pues es una articulación con el programa del Marshall Institute, sin embargo también es voluntario. Y en el caso de Fundación Vida Cumbre la Travesía, que es de donde salió la intervención de él,
son procesos de intentar generar alianzas con cooperación internacional, alianza con actores territoriales, sin embargo es difícil. Pero creo que seguimos en esa búsqueda y en esa pregunta de cómo hacer sustentable y sostenible este trabajo, que es súper importante, pero que también sea cuidadoso con quienes cuidamos, ¿no? Entonces, creo que es algo fundamental y que no deberíamos dejar pasar. Gracias por lo que... No existe en el país de ustedes una, como Sebastián, que consiguió organizar un proyecto y conseguir el patrocinio a través del Estado. ¿No existe ya la posibilidad de hacerlo? Sí existe, o sea, digamos que patrocinio por parte de instituciones estatales es posible, pero hay, digamos, unos requerimientos y unos protocolos y unos lineamientos para entrar a ese mundo de efectivamente los patrocinadores estatales, ¿no? Entonces, ahorita se está mirando es una articulación distinta, ya no con actores estatales, por ejemplo, en el caso del Urabá antioqueño que vimos por ahí, no era, sino con sectores privados. Es un poco el esquema que tú presentabas entre sector público, privado y sociedad civil. Entonces, siento que estamos en el caso del Urabá antioqueño intentando también generar alianzas con sectores privados que dentro de su área de responsabilidad social, dentro de su área de responsabilidad ambiental, puedan ahí como ser articuladores y promotores de este tipo de proyectos comunitarios. Y en tu caso, tú hiciste un programa y lo postulaste, hiciste un concurso, ¿cómo fue? Bueno, el programa Fructiparque en mis manos, que fue el que expuse, ese programa tuvo su financiamiento, ahí me llaman a mí. Esa fue como la dinámica. Y ese programa lo financió Fundación Mustakis de Chile, el financiamiento privado. El segundo proyecto, que fue como el proyecto dentro del proyecto, el de las mujeres, ese fue por un proyecto que postulamos al fondo público, al FOI, al fondo del FOI. Y qué buena igual la oportunidad, porque el programa hoy, hoy desde este año, que quedó sin financiamiento. Es un programa que está interrumpido porque ya no tenemos financiamiento. ¿Y no hacen un seguimiento de, oye, nos resultó, funcionó y nos dejan sin financiamiento? Tenemos que trabajar en eso. Sí, es paradójico, porque está sistematizado, están los resultados, están los testimonios. ¿Cuántas mujeres incorporaron un proyecto en cultura? Porque me decía que habían dos al principio. Sí, bueno, se acercaron entre 15 y 20, fueron como las que se acercaron después. Y ustedes ahí, porque en este parque mostraban como un principio era solo de hombres, dos mujeres. Después que hicieron todo este programa, ¿participaban constantemente en las 15 mujeres? No siguieron participando, pero por otro motivo, y es porque surgió dentro de esta consulta que como la disciplina que ellas practican es el roller, y no es la bici, y esta infraestructura sirve, pero no es la ideal para ese tipo de deporte. Entonces, de hecho, lo que estaban viendo era que se hiciera nueva infraestructura lisa, sobre todo para principiantes. Porque porque para partir es muy complicado esa infraestructura. Entonces no es como amigable, no solo desde el punto de vista del género, sino además desde la infraestructura del deporte mismo. Yo también quiero ir en esa línea. Nosotros seguimos financiamiento por los 4 años. De esos 4 años se realizó, cada año teníamos nosotros que realizar una evaluación y ellos tenían que evaluar. En ese año fue la mejor evaluación que tuvimos. Metimos el proyecto y nos dijeron que no era necesario ese tema en ese momento. La UNAM dijo que no era necesario cuestiones de construcción de paz en México. Y no se nos apoyó. Pero eso fue hace ya 2 años. Ajá. Y sigue. Así de que no es necesario ni perfecto. Yo te quiero hacer una reflexión. En tu proyecto, ¿y dónde está el conflicto? Tú estás en técnicas de mediación, y el conflicto no está. ¿Dónde está? Bien, buenísima pregunta. Porque este programa tiene un enfoque preventivo del conflicto. Hay conflicto latente en la convivencia en el espacio, no es que no hay. Y hay conflictos, no sé si conflictos así, pero hay situaciones problemáticas en la relación, no interpersonal, pero sí en la relación persona-espacio.
¿Se entiende lo que digo? Es un espacio que, no, por ejemplo, no tiene baños, no tiene luz, no tiene agua, y son necesidades básicas de la pirámide que generan conflicto. Sobre todo, nos dimos cuenta, más aún para las mujeres, porque la ausencia de baños para mujeres es mucho más problemática que para nosotros. Por ejemplo, y ahí empiezan a... y en relación a lo que es interpersonal, hay estas, como decía, estas dificultades en términos de convivencia, de cómo se ocupa el espacio, quién lo ocupa más tiempo, qué disciplinas desplazan a otras, qué edades, qué pasa cuando hay gente profesional con niños de 3 años que están iniciando, cómo se da esa dinámica. Ahí hay obviamente cosas por ordenar y por atender. El uso del espacio, las normas del espacio. Y, perdón, y la reacción de los polos. ¿Cómo reaccionó el Tutear Bajo versus Tutear Alto respecto a ese proyecto, la comunidad? Es que fue un punto de convergencia. Ahí se acercan toda la comunidad. Toda la comunidad. Y en el grupo motor también. Conseguir un colectivo, una ayuda colectiva, ya que la comunidad entera pudo participar de este proyecto y en forma no solo los que quieren, sino que también los que quieren participar más colectivos. ¿No? ¿Qué necesitas? ¿En qué sentido? Perdón. ¿Cómo fue? Perdón. O sea, buscar una cosa más colectiva de la gente que vive ahí, porque como opción, porque no sé si las municipalidades ahí pueden aportar económicamente, pero también las personas, porque en el fondo son las personas que están participando y siendo beneficiadas de este actividad. No sé cómo... Sí, bueno, hay un aporte muy grande de la comunidad que no es económico, pero que es lo que quedó del grupo. O sea, hoy tenemos un grupo que cuida el espacio, que está atento al espacio, que va a la municipalidad cuando detecta alguna problemática, mantienen el espacio, van, cortan el pasto, digamos, todo lo que es un aporte en trabajo, pero no es un aporte en dinero. Y claro, y eso hace obviamente que se requiere de alguna forma el apoyo externo a la articulación, y entonces se va desinflando, porque igual es un proceso corto, 1 año y medio, y por las edades Claro. es necesario una compañía. Nos quedan apenas 3 minutos. ¿Alguien? Perdón, dale. Justamente por eso el cambio de paradigma que estamos tratando de hacer ahora, de utilizar la medicina de solución de conflictos específicos por sobre la seguridad, ¿cierto? Que ganemos nuestros espacios públicos también. Y bueno, me presento rápidamente, yo soy abogado también y soy de la Municipalidad de Arica. Ya, también soy asesor del Centro de Mediación Vecinal de la Municipalidad de Arica. Me he dado cuenta que nosotros aquí hemos visto varios tratamientos teóricos, ¿cierto? Tratamientos de deseos, pero a mí me gustaría hacer una pregunta. Sí, yo me doy cuenta del trabajo que han tenido con la juventud. Ya, nosotros, la mayoría en Arica también estamos fomentando toda la solución de conflictos desde los espacios escolares, porque ahí es donde está el futuro de nuestro país. Entonces, desde ese momento estamos tratando de inculcar eso. Pero, más allá de lo teórico, a mí me gustaría saber qué sentiste tú, o qué fue lo que estuvo dentro de ti cuando viste que estamos teniendo resultados con los niños, que los jóvenes te estaban escuchando, que estaban plantando una semilla que va a germinar, eso está más que claro. Entonces, eso quería saber de ti. ¿Qué sentiste tú en tu interior? Yo sentí, bueno, siento, y de hecho lo siento mucho cuando las escucho y las escucho, mucha gratitud. Y sentí mucha inspiración también, como que a veces este camino del trabajo comunitario y de la construcción de paz puede ser frustrante en varios momentos de la vida, ¿no? Que los cambios que antes no quería que fuesen como más estructurales, realmente uno en estos procesos se da cuenta, y eso es lo que funciona tanto, que suceden también en lo más cotidiano y en el detalle más vivido, ¿no? Y entonces, cuando tú te das cuenta que ellos, en vez de entrar a solucionar un conflicto por vía de golpes, empiezan a entender e intentar escuchar a la otra persona de, bueno, qué es lo que está pensando, lo que está pasando la otra persona para que reaccione de esta forma, pues ahí cobra todo el sentido, y en mí cobra todo el sentido. Es como
pucha, como con las uñas, con mucho esfuerzo, con mucho amor, adquiere sentido en eso, ¿no? Como que adquiere sentido en los detalles más cotidianos, en los detalles por ejemplo, al trabajar habilidades socioemocionales, que haya como un reconocimiento de sí, ¿no? Como una exploración de su propio ser. Por ejemplo, personas que antes no iban a toda hora con una carita súper triste por muchas cosas que les sucedían, pero estaban en silencio y no les costaba comunicarse. Ver el cambio en lo más mínimo, como empezar a ser más participativas, empezar a hablar con la otra persona, a compartir qué es aquello que les sucede, pucha. O sea, como que uno se llena ahí de esperanza y dice como esto realmente, o pues en mi caso digo, esto tiene todo el sentido y abordar desde una lógica del cuidado, desde una lógica del amor, desde una lógica de la corresponsabilidad afectiva, los procesos de construcción de paz tiene todo el sentido. Y yo siento que uno, así con la pasión con la que uno aborda, esa pasión se va multiplicando, ¿no? Como lo veo en ellos y en ellas lo veo también en el momento de que yo me siento a aprender, o sea, es como que no sé cómo la que da algo, sino que yo soy quien recibe también mucho. Y eso, en mi caso particular, me llena mucho el corazón y por eso en muchos espacios acá llorado un montón, como cuando se escuchaba. Entonces, como... Gracias. Pues yo le iba a pedir que cada uno terminara con una frase, pero estamos ya con el tiempo, son las 10, lamentablemente, y viene el segundo grupo, así que un aplauso. Cada uno dice, una palabra. Alma, Pato. Acción amorosa. Mónica. Inspiración. Gratitud. Gratitud. Yo agradecimiento. Oye, muchas gracias, excelente disposición, excelente. Gracias.